Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 13 de mayo de 2019. El 13 de mayo, la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos en Cova de Iría. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El tema de las visas. Sergio Gel nos hará una presentación sobre el asunto que es muy curioso, porque los que aman tanto las FARC y son tan sus amigos, porque tienen tanto interés en irse para los Estados Unidos, que es el principal, más que enemigo, víctima de las FARC. De manera que ellos apoyan aquí a las FARC, que son el más grande cartel del mundo, el grande proveedor de cocaína a los Estados Unidos, que es lo que mata a la sociedad americana, y luego se quejan porque los Estados Unidos no los quiere allá de visita. Curioso, ¿no? Curioso la señora Fajardo, por ejemplo, y curioso todos los magistrados de la Corte Constitucional que han perdido la visa, como la deben perder obviamente los de la JEP, que se están oponiendo a la extradición de Santrich, que es oponerse a todas las extradiciones, que es el elemento culminante para combatir el narcotráfico. Los narcotraficantes le huyen como a la peste a la extradición a los Estados Unidos, porque ya no hay jueces que se dejen comprar, allá no hay jueces que demoren indefinidamente los procesos y no hay posibilidad de que los saquen de la cárcel por acuerdos entre esas FARC y el presidente Santos. Entonces, eso tenemos pues en materia de visas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a cambiar varios de sus integrantes y es la hora de dar un viraje. Y Colombia tenía la gran oportunidad de dar ese viraje y tenía un candidato de excepción, que era el exmagistrado Marco Antonio Velilla, uno de los juristas más eminentes de Colombia, uno de los hombres que ha hecho mayor comprensión del derecho como una unidad estructural. Marco Antonio Velilla ha desarrollado temas de odontología, temas comerciales, temas administrativos. Gran jurista, Marco Antonio Velilla, y nada menos que veedor del Partido del Centro Democrático. Y miren ustedes, fue derrotado por Eber Bustamante. No cabe duda ninguna de que es un candidato del presidente Uribe, de manera que el presidente Uribe prefiere Eber Bustamante sobre Marco Antonio Velilla. Cuando podemos darle un viraje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la dejamos en manos, en la representación, en manos de Eber Bustamante, quien manejó el fusil para acabar con las instituciones colombianas. En Transmilenio, Bogotá, hay 384.000 colados por día. Alguien dijo con mucha razón que un colado es un ladrón, y no cabe duda que es un ladrón. No tiene muchas maneras de robarse cosas y una de ellas es robarse el valor del ingreso a Transmilenio. Pues 384.000 ladrones por día es lo que tenemos. Eso, ¿cómo puede cambiar? Ese es un problema de mentalidad. Aquí nos enseñaron a ser ladrones y se las pasan de vivos. Es que son tan vivos que asaltan el Transmilenio y se meten por donde no se pueden meter y dan el salto y entran por puertas excusadas a Transmilenio. ¿Qué tan vivos? ¿Qué tan vivos? Ladrones, unos ladronzuelos. Porque aquí se perdió el sentido del bien y del mal, se perdieron los principios de la ética y del decoro y del civismo. Uno no entra a Transmilenio gratis robándose el valor de la taquilla, no porque no lo vean, sino porque hay cosas que no se hacen. Pues aquí se nos olvidó eso, parece que FECODE no tiene esa clase entre las que le imparte a sus alumnos y ahí están
las relaciones. Muchas noticias desde Venezuela. Guaidó ya no sabe qué hacer, se le están agotando los recursos para acudir al pueblo. Para este fin de semana había convocado una manifestación a la que asistieron literalmente 4 gatos y entonces le pide ayuda al Comando Sur de los Estados Unidos y los Estados Unidos han dicho que ellos llegarían a apoyar un movimiento popular, que si no existe ese movimiento popular, pues ellos no pueden llegar con las armas a imponer la voluntad por ese medio. Malas noticias para Venezuela, Maduro se queda ahí, la situación de Venezuela es cada vez más catastrófica, la gente tiene hambre, la gente no tiene medios para curarse, ni siquiera las ayudas de la Cruz Roja Internacional pueden llegar. Claro que la Cruz Roja tiene pocos títulos y merecimientos para tratar de influir en el tema de Venezuela, que es un tema desastroso. Está circulando la noticia de que también se habrá quedado sin visa para los Estados Unidos Eduardo Montealegre Linet. Esa es una noticia que damos tal como la recibimos, pero Montealegre fue parte de una cantidad de conductas y de estropicios, entre otras el famoso ataque del hacker a través del cual se le robaron las elecciones a Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga fue el presidente elegido en el 2014. Esas elecciones se las robaron. Lo dice también Ñoño Elías, con la plata de Odebrecht, pero no se habla suficientemente del fraude que se cometió en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y como resultado de ese fraude, tuvimos el desastre que tuvimos entre los años 2014 y 2018. Gigantesco hallazgo petrolero en Guyana. Dice el embajador de los Estados Unidos en Guyana que nadie sabe lo grande que es. Y algunos dicen que Guyana podría pasar a ser el país más pobre, de ser el país más pobre de América del Sur y uno de los más pobres del mundo, en ser el más rico de toda América Latina y uno de los más ricos del mundo. De ese tamaño es el hallazgo petrolero en Guyana. Se habla de 5.500 millones de barriles comprobados y lo dice la ExxonMobil, que en esa materia no puede mentir. Dicen que está dividida la JEP por la extradición de Santrich. Me parece que está dividida entre los que se quieren quedar sin visa y los que quieren la visa. Es que esto es inaudito. Los Estados Unidos cumpliendo viejos protocolos establecidos entre los dos países que no están en un tratado de extradición, porque contra lo que dijo uno de los asesores políticos del presidente Duque, con los Estados Unidos no hay tratado de extradición vigente, pero sí una práctica internacional de muchísimos años atrás. Y los Estados Unidos se limitan a pedir que se cumpla la decisión de una corte judicial que solicita a una determinada persona por cualquier motivo que sea, por la comisión de cualquier delito, pero fundamentalmente por el delito de narcotráfico, que es el que más importa en los Estados Unidos. Colombia no tiene por qué juzgar aquí a esa persona. Colombia no tiene por qué abrir periodos de prueba. Colombia no tiene por qué demorar esa extradición más de un año. Y lo está haciendo. Milagros y misterios de la JEP. Hablando del tema del narcotráfico, el presidente Duque dio unas declaraciones que nos parecieron desapacibles y equivocadas. Dijo el presidente, la discusión no se puede centrar en un herbicida. El glifosato no es un herbicida, presidente. Es el medio único que tiene el gobierno de Colombia para reducir y acabar con los cultivos de coca. Eso no es un problema
de un problema biológico ni un problema agrario, ese es un problema de orden público. El orden público de la nación depende de lo que usted llama ese herbicida, presidente. Bastante más que un herbicida es el tema de la discusión. En Burkina Faso, otro atentado a las iglesias católicas, esta vez 6 muertos y un incendio en la iglesia donde le rendían culto a Dios. Los habitantes de México, Distrito Capital, estuvieron por lo menos el fin de semana, habría que averiguar qué pasó en la mañana de hoy, cercados por unos incendios forestales que levantaron tal humareda que las autoridades le solicitaron a los mexicanos no salir a la calle. Los mexicanos con domicilio por cárcel por estos grandes incendios. Elecciones en Lituania. Fue elegida presidente Dalia Grybauskaitė, fuerte contradictora de Vladimir Putin, en Lituania, uno de los países bálticos. Recuerden que son 3, Letonia, Estonia y Lituania ha hecho esta elección. Pena de muerte en Egipto a 2 hombres que asaltaron una iglesia católica. Eran miembros de ISIS. Muertos en Pakistán, pena de muerte a los 3 pistoleros que atacaron hotel de lujo en el sudeste de Pakistán y dejaron 5 muertes. En México, las autoridades encontraron una fosa en Guadalajara, en las vecindades de Guadalajara, con 35 cadáveres víctimas del narcotráfico. La violencia en México por el narcotráfico es pavorosa, pavorosa. En ciertos aspectos más lacerante y más grave que la violencia que nos azota a los colombianos. ISIS está en la India, en la provincia de Cachemira, en las vecindades con el Pakistán. Por lo menos 60 muertos en el Mediterráneo provenían de Bangladesh. La situación de esos países del Oriente es una situación dramática y la gente se está tirando al mar, se está tirando al Mediterráneo, con altas posibilidades de morir en la travesía, pero con la esperanza bastante remota de llegar a Europa y de tener una vida distinta. El asalto a Europa de los migrantes, producto del socialismo que Europa también ayudó a inyectar y de una impreparación total de la gente de África para asumir su propio destino, culpa de los países colonizadores. Nueva reunión de la OEA para tratar tema de Venezuela. Declaración de 70 países que piden a Corea del Norte dejar el proyecto nuclear. Obviamente la declaración no la firmaron ni Rusia ni China. En Colombia, asesinan un médico en el Bagre, Antioquia. Un muchacho médico había terminado sus estudios de medicina, estaba haciendo su rural en el Bagre, quería hacer una especialización en anestesiología, lo asesinaron unos sicarios. Los demás médicos del mismo hospital en señal de protesta se fueron, de protesta y también para defender su propia vida. Esa es la paz, señores. El posconflicto del que hablamos acá, y a propósito del posconflicto, 5 militares cayeron en unas minas antipersonas sembradas por estos bandidos cocaleros. Hay 5 heridos, parece que han sido dados de alta, pero otra vez, la paz en Colombia. Formidable éxito del Coffee Breast Fest o Festival en Usaquén. Fue maravilloso. Las colas, la gente, especialmente mucha gente joven, que nunca probó café colombiano de verdad,
Nos acostumbraron durante 50 años a usar pasilla y a tomar pasilla. Por eso los colombianos en materia de café prueban cualquier cosa. Este es un esfuerzo maravilloso porque seamos los colombianos los primeros en dar la señal de que aumentamos nuestros consumos, nuestros niveles de consumo de café. Lo de Usaquén fue maravilloso. Congratulaciones a Goyo Londoño o Gloria Lucía Londoño. Murió en la Argentina Héctor Olivares, el diputado abaleado con su amigo, quien fue también asesinado. Recuerdan, hace 2 o 3 días iban los dos, el diputado y un amigo suyo, seguramente compañero de trabajo, y fueron abaleados muy cerca del Parlamento argentino. El amigo del diputado había muerto instantáneamente, el diputado se debatió entre la vida y la muerte un par de días y finalmente falleció. Héctor Olivares. Cuidado con los protectores solares. Ya hay una nueva investigación que dicen que penetran en la sangre y que se pueden quedar dentro de la sangre hasta 7 días. No han dicho con cuáles efectos, pero ya pues otra pata que le nace al cojo. Theresa May ofrece volver a Bruselas a negociar. Muy poco, muy tarde, dicen los comentaristas. El Brexit no tiene marcha atrás. El Free Press de María Isabel Rueda a Mónica de Greiff sobre la Cámara de Comercio. Ellas son pues amigas políticas y amigas personales, y Mónica de Greiff es una samperoserpista, santista de 7 suelas que sigue en la Cámara de Comercio, que es un factor de poder muy importante. Y el presidente Duque tiene todas las facultades para designar sus representantes en la Cámara de Comercio, pero no lo ha hecho, porque todavía como que vale la pregunta de quién ganó las elecciones de hace exactamente un año en el mes de junio. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la hora de la verdad, después de que en nuestra sección de historia analicemos los hechos históricos ocurridos un 13 de mayo de 1917 y los hechos posteriores, cuando 3 pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, reciben la visita nada menos que de Nuestra Señora, Yo Soy la Inmaculada Concepción. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden también visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Con esa bellísima canción saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Como lo anunció usted, doctor Londoño, abrimos la semana y esta mañana con el ojo puesto en el tema de las visas, que está tomando unas dimensiones más grandes de lo que deberían, toda vez que el otorgamiento de las visas de Estados Unidos o de cualquier país es un tema soberano de cada país,
que decide a quién admite o a quién inadmite en su territorio. Pues bien, aquí ya lo hemos visto, varios magistrados han perdido en las últimas semanas sus visas para entrar a los Estados Unidos en un hecho que ha sido erróneamente interpretado por algunos sectores de la opinión como una indebida presión sobre los magistrados. Pues bien, hay que ser muy claros en esto. Una visa no es un derecho y hay que reiterarlo, no es un derecho. Una visa no es más que una invitación para entrar a un país y en el debate le han pretendido dar tal categoría, la categoría de derecho a las visas, cuando lo único que son en realidad es precisamente autorizaciones para viajar a países en cuyas fronteras además oficiales deciden si se autoriza o no el ingreso de los portadores de esas visas en cada país. En un comunicado de prensa publicado anoche por la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, la representación diplomática aseguró que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Además, agrega el comunicado, valoramos especialmente la relación que hemos construido durante 3 décadas con los valientes hombres y mujeres de la rama judicial colombiana que trabajan incansablemente y con integridad para garantizar el Estado de Derecho. Nuestra cooperación judicial ha dado resultados concretos a ambas naciones. Apreciamos nuestro diálogo continuo. Eso es, pues, lo que dijo la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, un comunicado contundente en el que se reitera la autonomía del Departamento de Estado para revocar las visas y lo dicen muy claro, basándose en información que salga a la luz en cualquier momento. Así que si Estados Unidos retira visas, pues lo hace de manera soberana, lo hace con base en información que ha salido a la luz en cualquier momento, lo ha dicho. Y pues insistimos, no está obligado Estados Unidos a nada con nadie, pues las visas no son derechos, son simples autorizaciones de viaje para que cada país, otorga de manera libre y soberana, invitando a su país, a su casa, a quien quiera invitar y negando el ingreso a quien no quiera que esté en su país, en su casa. Y es que recordemos que Estados Unidos ha sido muy claro, y aquí lo que está de por medio, entre otras, es la lucha contra el narcotráfico. Lo de las visas es la punta del iceberg de lo que se puede venir. Recordemos que el embajador Whitaker advirtió en su momento que quien conspire fraudulentamente para evitar la extradición será extraditado. Así pues, que ahora que la JEP está por decidir el asunto de Santrich, la preocupación de los magistrados de ese alto tribunal, que muy diligentemente sacaron además un comunicado solidarizándose con los magistrados de las otras cortes a quienes les quitaron las visas, pues la preocupación de estos magistrados de la JEP no debería ser el tema de las visas, sino también el tema de la extradición, esto por las palabras que dio en su momento el embajador Whitaker. Pues bien, por ahora lo que ha trascendido ha sido la remoción de las visas del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eider Patiño, del magistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, a quien posiblemente ya le habrían reactivado su visa, y también la revocatoria de la visa de la magistrada Diana Fajardo. Ellos se unen a personajes como Ernesto Samper o Armando Benedetti, quienes no tienen visa para ingresar a los Estados Unidos, y se dice también ahora que le fue revocada la visa a un personaje bastante oscuro en su proceder, el ex fiscal Eduardo Montealegre. Pero en conclusión, doctor Londoño, las visas, un asunto soberano de cada país, no son un derecho de nadie, más bien contienen una obligación, si se quiere, para comportarse a la altura de lo que se espera, pues, o de lo que espera cualquier anfitrión que lo invita a uno a su casa. Si uno no se comporta, pues como el anfitrión espera, pues simplemente es desinvitado. Y es eso lo que está haciendo Estados Unidos al revocar visas a algunos altos personajes en Colombia. Sí, señor. Y a los últimos a los que invitaría el gobierno de los Estados Unidos para que hicieran visitas y para que concertaran acuerdos de cualquier tipo, puramente sociales, de cualquier calidad, con
con la gente norteamericana sería a sus enemigos. ¿Y cuáles son los grandes enemigos de los Estados Unidos? Las FARC, el narcotráfico. Usted se imagina pues a Santrich o a Márquez, invitado especial de los Estados Unidos para que se vayan allá de rumba. No, desde luego que no. No, bueno, a Santrich, lo bueno es que a Santrich lo están invitando sin visa, para que pase un tiempito en una cárcel. Sí, lo está. Para que pase un tiempito en una cárcel, como se llevaron a Mancuso, como se llevaron a cuantos miembros de las autodefensas. Esa es la regla. Y es un acto puramente discrecional. ¿Por qué le van a pedir cuentas al embajador Whitaker o a cualquiera miembro de la Secretaría de Estado que tenga que ver con eso? Ese es un acto puramente discrecional del gobierno de los Estados Unidos para invitar amigos y para impedir la llegada de sus enemigos. No se le olvide lo que esos enemigos le hicieron a los Estados Unidos en el famoso ataque a las Torres Gemelas, ¿no? No se le olvide. Así es, hay quienes han pedido además que el gobierno de Duque se pronuncie de manera contundente frente a esto, pero pues es que son decisiones soberanas de cada país. El gobierno de Duque no tiene por qué interceder por las visas de nadie. Imagínese, faltara más. Dice, no es asunto suyo, no es asunto suyo. Es que las visas no son derechos. No son derechos, tiene usted toda la razón. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Continúa la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó nuevas advertencias a China mediante su cuenta de Twitter. Abro comillas. Creo que China sintió que estaban siendo golpeados tan duramente en la reciente negociación que podrían esperar a las próximas elecciones en 2020 para ver si tienen suerte y gana un demócrata, en cuyo caso continuarían estafando a Estados Unidos por $500 mil millones al año. Esto fue uno de los Twitter que puso el presidente Donald Trump. Pero sus palabras no terminaron ahí y agregó: el único problema es que saben que voy a ganar los mejores números de economía y empleo en la historia de Estados Unidos y mucho más. Y el acuerdo será mucho peor para ellos si tienen que negociarse en mí con mi segundo mandato. Sería sabio de su parte que actúen ahora, pero les encanta sumar grandes aranceles. Estos mensajes llegaron 2 días después de las conversaciones entre Washington y Pekín que terminaron el viernes sin acuerdo. Más temprano, el presidente Trump también sostuvo que una forma fácil de evitar los aranceles es que los produzcan sus bienes en Estados Unidos, que es así de simple. Recordemos que el pasado viernes Estados Unidos elevó del 10 al 25% los aranceles a productos chinos valorados en $200 mil millones. Esta guerra ha hecho que los mercados reaccionen de forma negativa. De hecho, cerraron el viernes la peor semana del año. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional han advertido que un conflicto abierto de estas características entre Estados Unidos y China pueden llevar la economía global a la recesión. Entre las empresas que se podrían ver perjudicadas con todas estas medidas está el gigante tecnológico Apple, ya que la mayoría de sus cadenas de montajes para los celulares iPhone se encuentran en China. Sí, señora, y no solamente Apple. ¿Cuántas son las grandes compañías del mundo que se fueron a China? Entre otras, hay que decirlo con franqueza, a buscar las ventajas de unos salarios de hambre, de miseria. Eso es cierto, eso es cierto. Y por eso Colombia se está defendiendo en el tema textil y en el tema de confecciones, de importaciones de China y de Bangladesh, que están explotando el trabajo humano, que no tienen ningún respeto por los derechos de sus trabajadores y entonces vienen esos productos a unos precios irrisorios a competir con los precios de los productos colombianos. De manera que el tema es ese, tema bien delicado, tema bien complejo. No está dicho en ninguna parte que los países tengan que tener los mismos salarios para los trabajadores en un momento dado de la historia. Eso no es posible. Hay que tener ventajas y esas ventajas existen, pero no cuando se trata con trabajo esclavizado, con trabajo que no tiene remuneración ninguno y con trabajo que lleva a las personas a las puertas de la muerte por agotamiento.
De manera que la discusión es bastante seria, la discusión es muy complicada. Vamos a ver qué pasa hoy con las bolsas de los Estados Unidos, que apenas van a empezar a funcionar en unos minutos, porque las bolsas tanto de China como de Europa del viernes tuvieron un desempeño lamentable. Las bolsas de Estados Unidos tuvieron un desempeño positivo, no de manera particularmente señalada, pero tuvieron desempeño positivo. Vamos a ver qué ocurre. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Aun cuando jurídicamente es posible afirmar que la JEP carecía de competencia para elevar peticiones de reuniones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jueves 9 de mayo, doña Patricia Linares estuvo en Kingston, Jamaica, reunida con los miembros de esa comisión. Linares, en sus declaraciones al finalizar la reunión, que fue privada, calificó como excelente el encuentro, donde presentaron, según ella, el balance del proceso de implementación durante el primer año de funcionamiento de la llamada Justicia Especial para la Paz. Además, se expusieron los desafíos y retos a propósito del convenio de cooperación técnica acordado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno en el año 2018. En entrevista con el diario El Tiempo, dijo Patricia Linares que la Sala de Amnistía e Indulto a febrero del 2019 había decidido 36 amnistías de sala y 6 amnistías de iure. Durante el 2018 se profirieron 29 resoluciones que concedieron libertad y 162 resoluciones que negaron ese beneficio. Como para decir que no solo están entregando beneficios de libertad. Patricia Linares, sin dar nombre, señaló que hay algunas situaciones que pueden interpretarse como injerencias o presiones indebidas y explicó que eso pasa por el uso de un lenguaje inadecuado, a veces hostil, o por situaciones que podían eventualmente afectar la independencia y autonomía judicial. Al ser preguntada por su entrevistador, Yamid Ahmad, sobre de qué situaciones hablaba, expresó ciertas situaciones que ha debido afrontar la jurisdicción durante este año de funcionamiento que, si bien recibimos con tranquilidad, sí nos generan preocupación. Nuestra premisa es que somos un tribunal de paz, que nuestra tarea es administrar justicia y contribuir hacia la reconciliación de este país. Por eso nunca respondemos esos ataques con lenguaje hostil o descalificador, cierro comillas. El caso fue que, contrariando al gobierno nacional, la presidenta de la JEP, acompañada de la magistrada Alexandra Sandoval de la Sala de Indulto y Amnistía de la JEP, asistieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, doctor Fernando, tiene como tarea la vigilancia de aplicación de derechos humanos a las víctimas de los países como Colombia, que hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre el tema de la extradición de alias Jesús Santrich, también se pronunció la señora Linares. Recordemos que Estados Unidos solicita a este narcoguerrillero por conspirar para ingresar 10 toneladas de coca a ese país. Dijo Patricia Linares que en los próximos días se conocerá de la decisión que estamos esperando hace por lo menos 2 semanas, cuando se anunció que sabríamos del futuro de Santrich. Debo recordar a los amigos de la Justicia Especial para la Paz que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificados por Colombia mediante la Ley 32 del 85, está previsto que representan a los estados estrictamente las personas a quienes el Estado les otorgue plenos poderes, los jefes de Estado, jefes de gobierno y los ministros de Relaciones Exteriores, quedando claro que no existe esa facultad en cabeza de un organismo que hace parte del Estado colombiano, como lo es la JEP, para reunirse con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De aquí en adelante todas las cortes van a estar de viaje para hablar en Washington o para hablar en cualquier parte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y de pronto los tribunales departamentales. Un nuevo paseadero, el que se inventó la señora Patricia Linares, ir a la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos a rendirle cuentas de qué. Y el gobierno colombiano, ¿por qué le tiene que rendir cuentas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los procesos de paz, los llamados procesos de paz y las amnistías y los indultos? A ver, señora, ¿a cuánta gente le abrieron las puertas de la cárcel para sacarlos de allá? ¿Cuántos
bandidos de las FARC están libres por cuenta de ustedes y por cuenta de los llamados acuerdos de paz. Pues los que nos pusieron la bomba a nosotros, ¿dónde están? Libres, libres como el viento, viendo ver a quién matan en la calle. Y eso es el resultado de un acuerdo de paz con las FARC. Y la JEP, lo que no cuenta la JEP, es que fue nombrada por 5 personas, de las cuales 3 eran extranjeros, y extranjeros de extrema izquierda, como uno ahora que está en el Parlamento español por cuenta del Partido Comunista Español. Y esos son los personajes que vinieron aquí a nombrar nuestros magistrados. Pero además, uno de esos personajes que fue Diego García Sayán, doctor Fernando, hizo parte de la CIDH. ¿Cómo no? Y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y condenó a Colombia todas las veces que la pudo condenar. De hecho, este es uno de los que votó favorablemente en la demanda en contra del Estado por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, ahí como para ir viendo. Bueno, ir viendo, y entonces en el caso del señor de los montoneros, pues entonces eran 3 izquierdistas los que nombraron a los de la JEP. Juan Robles. De la JEP, pero Juan Robles. Y los bandidos de las FARC que han ido allá lo han dicho: esta es nuestra casa, este es el tribunal de nosotros. Bueno, en fin. Hablemos un momento de deportes, de algo grato hay que hablar siempre. Tata Castro, buenos días. Muy buenos días a todos. Con una buena participación del colombiano Miguel Ángel López en la contrarreloj individual, se dio inicio este sábado al Giro de Italia, la edición 102. López terminó en el 4º lugar, a 28 segundos del ganador, el esloveno Primož Roglič, a 9 segundos del británico Simon Yates, que terminó segundo, y a 6 del tercero, el italiano Vincenzo Nibali. La contrarreloj de 8 kilómetros con final en alto fue el primer test de Superman López para ratificar por qué está entre los favoritos al título. Es cuarto en la general, por encima del holandés Dumoulin, y lidera la clasificación de los jóvenes. Ayer se corrió la segunda etapa, una etapa apta para velocistas de 205 kilómetros. Otro colombiano se destacó. No pudo ganar, pero entró en el 4º lugar. Estoy hablando del misil Fernando Gaviria. La etapa fue ganada por un corredor que por primera vez está participando en una carrera grande, el alemán Pascal Ackermann, último campeón nacional en Alemania. En el sprint final venció al italiano Elia Viviani y a Caleb Ewan. El esloveno Primož Roglič conserva la camiseta de líder de la general por segundo día consecutivo, y Superman López la de los jóvenes en el 4º lugar de la general a 28 segundos. Hoy tercera etapa de 220 kilómetros, ligeramente ondulada, con un final plano, otra oportunidad para que Fernando Gaviria intente pasar de primero la meta. Buen comienzo para Colombia en el Giro de Italia, doctor Londoño. 2 etapas, 2 cuartos lugares, un líder de una de las clasificaciones, y esto apenas comienza. Bueno, esperamos que siga bien. Falta todavía mucho tiempo para la montaña, que es donde Superman volará y volará a sus anchas. Vamos a ver qué sucede. El Giro de Italia. Y estos eran las noticias del momento, las noticias con las que hemos abierto nuestra emisión. Y en un minuto estaremos con el señor director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Camilo Gómez Alzati. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es la hora de la verdad.